¿Cómo se han sentido con el Espíritu Santo? ¿Cuántos se han enamorado otra vez del Espíritu Santo? Levante su mano. Levántalo bien alto, quiero verlo. Miren nomás, qué poquitos. ¿Cuántos han vuelto a decir al Espíritu Santo? Una vez más, Espíritu Santo, platiquemos, hablemos, ¿verdad? Relacionémonos nuevamente una vez más, ¿verdad? Es importante que usted lo haga. Veíamos nosotros, yo no sé hasta qué punto usted vio lo que se habló el jueves, ¿verdad? El que hablamos el jueves de la palabra, cómo es un ungido, un rey, ¿verdad? Y se unge con el Espíritu Santo viene. ¿Para qué? Bueno, pues se unge y el Espíritu Santo se le da, ¿verdad? Cuando recibe, recuerde que ellos eran ungidos y recibían poder, ¿verdad? De parte de Dios, decían poder, y el Espíritu Santo los empezaba a dirigir en todo lo que iban a hacer, en el plan, el propósito que Dios tenía, ¿verdad? Al tomarlos como rey, ¿verdad? Llevarle al pueblo, dirigirlo, llevarlo a adorar a Dios, llevarlo a hacer la voluntad de Dios al pueblo. Amén. Y así es ungidos, así fue ungido todos los reyes con el Espíritu Santo, pero vemos nosotros cuando llega Jesús, cuando viene Jesús, como rey llega a esta tierra también Jesús, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo Él es ungido también. La historia ahí de Jesús, que fue engendrado, Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Amén. Viene un ángel, le habla a María y le dice que va a estar encinta, que va a tener un hijo, que le ponga por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cómo será eso? Bueno, será por obra del Espíritu Santo. Amén. Y vemos nosotros como José se da cuenta que está embarazada, la quiere dejar, y un ángel le habla a José y le dice: José, lo que lleva en su vientre es obra del Espíritu Santo, con un propósito, ¿verdad? Y José acepta aquello, ¿verdad? Y se une una vez más a su mujer. Nace Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Vemos nosotros como cuando María tenía 6 meses de embarazo, va y visita a Elizabeth, su prima, y cuando la abraza, la saluda, dice que se estremece el bebé y la mamá es llena del Espíritu Santo. Como resultado, el bebé es lleno del Espíritu Santo también, ¿verdad? Cuando tenía, y vemos nosotros cómo tiene un propósito también el bebé, ¿verdad? O sea, dígale que está solo, tiene un propósito el bebé también, ¿verdad? Cuando es engendrado Jesús en el vientre de María, le dice: Él salvará al mundo, a su pueblo de pecado. Él será el libertador, ¿verdad? Jesús. Entonces tiene un propósito. Y cuando Elizabeth es ungida o el niño es ungido en el vientre de María, Juan tenía un propósito: ir adelante de él, preparando el camino de la salvación, ¿verdad? Ir adelante de Jesús. Entonces tiene un propósito él también, Juan el Bautista, por eso es ungido. Entonces yo quiero que usted vaya viendo, bueno, entonces el Espíritu Santo se le da a alguien, ¿verdad?, que tiene un propósito en la tierra. Claro que sí. Si usted lo tiene, si el Espíritu Santo ya está dentro de usted y vino sobre usted, hay un propósito en usted. Hay un propósito en su vida. Entonces,
Usted tiene que decir, bueno, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? ¿Estaré llevando a cabo el propósito? Y son multitud de propósitos. El fundamental es salvación, ¿verdad? Es como cuando yo me convertí, cuando me convertí yo, ¿verdad? O me convirtió el Señor, o como usted quiera. Bueno, uno de los propósitos principales es la familia, ¿verdad? Los hijos, la esposa, los hermanos, el papá, la mamá, ¿verdad? Ese es el propósito, es uno de los propósitos, ¿verdad? Que se tiene cuando vienes a Jesucristo. La familia, salvar la familia, que la familia venga a los pies de Jesucristo, sirvan al Señor y entren también ellos en un propósito, ¿verdad? Como por ejemplo los hijos, las hijas, uno se convierte en el propósito es que cuando ya se casen con un cristiano, y si no es cristiano, se haga cristiano, y que los hijos de los hijos se conviertan a Jesucristo. Amén. O sea, ese es uno de los principales de todos nosotros. Hay otros que tienen otros llamados, ¿verdad? O sea, el llamado de servir, pastor, ministro, otros que nacen con un propósito, ¿verdad? Y estudian con un propósito para donde estudiaron, ir y llevar el evangelio, o convertir cierta gente, o tener convertido a alguien específicamente, pero todos tenemos un propósito, ¿verdad? Y tenemos que encontrarlo, tenemos que pedirle al Señor cuál es el propósito, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros también vemos cómo dice, Él salvará a su pueblo, salvará al mundo, salvará a la gente de pecado. Él será un salvador, Él, Jesús. Y luego Juan el Bautista, él irá adelante, ¿verdad? Anunciando, ¿verdad? La venida del Señor Jesucristo, del Salvador del mundo, preparando el camino para cuando ya logró su objetivo Él, ¿verdad? De Juan el Bautista, ¿verdad? Él mismo lo dijo, es necesario que yo mengue, que disminuya lo que está haciendo su fama, el poder y todo disminuya para que Él crezca. Y entonces vemos nosotros cuando ya has terminado el propósito de Él, bueno, pues a final de cuentas él muere, ¿verdad? Juan el Bautista. Entonces, yo quiero que usted vaya viendo porque es importante. Es importante que usted vea no es estar como, no es eso, el propósito con el cual Dios lo levantó a usted no es ser una garrapatita. Dígale al que está solo, garrapatita, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la garrapatita, va? Estar pegadita al caballo, a la vaquita, para no decir al otro animalito que se ve más feo, el perrito, ¿verdad? Pegado y chupi, chupi, ¿verdad? Y engorde, y engorde, y engorde, y hasta que están gordas. Y aún así siguen chupando. O sea, ellas no dan, hasta que son localizadas y quitadas, ¿verdad? O hasta que mueren, o truenan, o mueren, dejan de sacar sangre, ¿verdad? No, ese es el propósito. Usted tiene que reproducirse, dígale al que está a su lado, reproducirse, reproducirse. Amén. O sea, usted tiene que reproducirse. Voy a dar un ejemplo. Si usted vino a la iglesia, ¿cuántos años tiene usted en la iglesia? Que tengo yo 10 años, muy bien. ¿Cuántas almas ha traído a los pies de Jesús? Cuéntelas. ¿Cuántas? Tengo 5 años. ¿Cuántas almas ha traído a los pies de Jesucristo? ¿Cuántas almas hay aquí en la iglesia que usted trajo? Pregúntese. Hay un plano, por eso le dio el Espíritu Santo. Por eso le dio poder Dios. El Espíritu Santo ahí está. Dice que Él convence de pecado al mundo. O sea, cuando usted va a hablar de Jesucristo, ¿verdad?
Cuando se está hablando, esa palabra está trayendo convicción a la gente de pecado. Aunque no quieran que se hable de pecado, pues es eso, el punto, ¿verdad? Pregúntese usted cuántas almas ha traído en el tiempo. Y voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas almas han caído por su causa? Ujú. ¿Cuántas almas han caído por su causa? Se han retirado por su causa. ¿Verdad? Nos vamos a la casa. ¿Verdad? ¿Es en serio, hermano? Porque tenemos que reproducirnos, tener un propósito. Ahorita les voy a decir por qué. En el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, vaya a Mateo. Nacimiento de Jesús, verso 18. El nacimiento de Jesús, de Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Propósito. Amén. Usted no nace porque su papá y su mamá querían, a veces ni querían, pero nació. ¿Verdad? Usted nace con un propósito. ¿Cree que lo está cumpliendo? Como cristiano estoy hablando. Los de afuera están hechos queso. Los de que estamos aquí debemos de no estar hechos quesos. Debemos estar bien definidos. Por eso viene a la iglesia. Por eso le estoy hablando esto. Amén. ¿Hay alguien que me diga amén? Y despierte a su compañero que se está durmiendo. A ver. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí no dice que el Espíritu Santo, que la palabra, que Dios le habló a José, no. Fue Dios a través de un sueño. Un ángel se le apareció en el sueño y le dijo el ángel. Amén. Porque el Espíritu Santo no estaba en José. Era un hombre temeroso de Dios, conocía las Escrituras, llevaba a cabo las Escrituras. Era un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios a través de las Escrituras, a través de los escritos, de los estatutos, mandamientos. Él caminaba en rectitud, pero el Espíritu Santo no estaba dentro de José. José no estaba lleno del Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo, él no había nacido de nuevo. Sin embargo, Dios le hablaba a él porque era un hombre temeroso y le habló en sueño: no dejes a la mujer.
porque lo que está ahí es engendrado por el Espíritu Santo y le da el propósito con el cual Dios hizo lo que hizo, ¿verdad? Que su mujer, o la que iba a ser su mujer, fuera embarazada, tuviera un hijo. Listo. Y el niño empezó a desarrollarse dentro del vientre de María en el poder o por el poder del Espíritu Santo, ya que la sangre de Jesús no era la sangre que llevaba María, o la sangre de María no era la que corría en las venas de Jesús. Eso quiero que usted sepa, como todos lo queremos, lo sabemos. Amén. Y sin haber nada de los dos químicos que se necesitan para que un ser humano sea desarrollado dentro, más que el poder del Espíritu Santo, Jesús fue desarrollado o fue hecho dentro del vientre de María, formado por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Una transformación poderosa que hizo el Espíritu Santo, sin nada natural. Bien, un propósito, un plan perfecto que Dios hizo, y el Espíritu Santo estaba en él. Amén. Y creo que ya lo leímos, ¿verdad? Lo de que está María, digo, está híjole. Vayamos al libro de qué, ¿cuál es el que tiene Lucas? Mande. Déjeme lo checo primero. Vamos a ver. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Está en Lucas, en el capítulo 1, y lo dice, dice, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oiga, gente que no estaba llena del Espíritu Santo, gente que no era dirigida por el Espíritu Santo, era dirigida por lo que ellos sentían y querían, y hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando él en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaban afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Oiga, propósito. Usted no nació al aventón. Claro que no está escrito de usted, pero usted tiene que entender que hay un propósito en su vida, que usted no es una aventura, no es nada por el estilo, porque está aquí. Ahorita les voy a decir por qué. Usted tiene que entender eso. Dice
El Espíritu Santo vendrá, dice, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Empiezan las dudas, empiezan a ver todo lo natural. Amén. Dice, después de aquellos días, verso 24, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta ante los hombres. Y luego ya vemos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? En el verso 39 dice, María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó en gran voz y dijo, bendita tú eres, dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegue la voz de su salutación, cuando llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Oiga nada más, qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué no le da un aplauso a la palabra del Señor? Todo lo tiene perfectamente bien planeado el Señor. Así es que cuando tú entras a los planes de Dios, Él se encarga o se preocupa de darnos su espíritu. Y cuando nos da su espíritu, nos da autoridad. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da poder para lograr los objetivos. Sí, wow. ¿Usted puede verse en un espejo? Usted puede verse en un espejo espiritual, y cuando usted se vea en el espejo espiritual, usted se va a ver con una armadura poderosa, bien protegido. Una armadura que tan solo verla da miedo al enemigo. Y esa armadura es el poder y la autoridad del Espíritu Santo forrándolo a usted. Amén. Porque Dios tiene todo perfectamente planeado. Tiene su estrategia, tiene su gente, tiene todo perfectamente bien planeado. Y de lo más vil, de lo que menos funciona para la gente, donde dicen esto no funciona, esto no sirve, esto no va a llegar, esto lo otro, este no, es lo más vil, lo más peor, no funciona bien su máquina, usted sabe cuál máquina, estéril, definitivamente nada. Ahí es donde va Dios y lo busca, Él toca la puerta, aquí vengo. Y
cuando yo entro, escúcheme lo que le digo, cuando yo entro, donde entre, todo lo que no funciona va a funcionar. Todo lo que esté fuera del propósito, proyecto, planes, entra al proyecto, entra a los planes perfectos, planes divinos de Dios. Cuando usted quiere. Cuando usted no quiere, pues no quiere. Y punto. ¿Me pueden traer un té? ¿Alguien me puede traer un tecito, por favor? Si es calientito, mejor. Amén. Y ahí está. Fa María, saluda a Elizabeth, su prima. El vientre, brinca el bebé, es ungida la mamá, es ungido el bebé para un propósito. Wow, es tremendo, ¿no cree? Usted ya tiene el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Tiene la evidencia de hablar en lengua? Sí, tiene un propósito. Pero ¿cómo? Si está como garrapatita sentada, sin hacer nada. Y todavía sentado, y habla lenguas, mira nomás qué hermoso, qué hermoso. ¿Verdad? Ayer que estuvimos ahí en un retiro y se me olvidó preguntarles, ¿qué don tienes tú? ¿Qué don tienes tú? ¿Sabes qué don tienes? Si tú hablas en lenguas, es la evidencia. No es para que te sientas muy acá, sacale punta, ¿no? No, es una evidencia que tú fuiste bautizado, como fue bautizado Jesús de Nazaret. Y cuando tú hablas en lenguas, para los que conocemos, sabemos, tú tienes dones dados por el Espíritu Santo, regalados. ¿Qué son esos dones? Pues tener el don de sanidad, el don de interpretación de lenguas, el don de fe. Es que yo tengo fe. Sí, cuando tú recibes a Jesús, debes de dar frutos de fe, porque ahí hay fruto y es fe, pero no cuando ya tienes el don de fe, es una fe que puede mover montañas. Amén. Una fe que tan solo ver el terreno vacío puedes ver este edificio. Y de repente aparece el edificio, no de arte mágica, sino con un trabajo, con el tiempo. Y que puedes decir, aquí en este lugar va a suceder esto. Y de repente a los años ya lo ves ahí. O que abras tú dentro de tanto tiempo va a haber esto aquí y allá. Hombre, eso se necesita millones y se necesita una fábrica, una empresa, y se necesita esto. Eso, es más, todavía ni existe aquí. Y en su tiempo ves aquello. Porque cuando hay fe, la fe ve lo que el mundo o lo que el natural no se puede ver, lo podemos ver nosotros aún en lo invisible. Por eso Dios es el Dios de lo visible y de lo invisible, porque hay cosas invisibles que todavía no se ven, pero ya existen, ya están hechas, están preparadas. Entonces, si tú fuiste lleno del Espíritu Santo o tienes esa evidencia, en ti hay dones, ¿verdad? Pero esos dones te convierten en una persona llena de autoridad, de poder. Te convierte en un enemigo del diablo, de todas sus compinches, ¿verdad? Todo su montón que tiene ahí. Y tú puedes entrar a una casa y cuando tú entras, no exactamente tú, sino cuando entra tu cuerpo y tú, entra el poder y tiene que salir el enemigo de ese lugar. Pero si estás de garrapatita sentado, no pasa nada. Nada pasa. ¿Sabes por qué? No porque hayas perdido el poder y la autoridad, sino que el enemigo sabe que tú no sabes usarlo. No has creído en lo que tú eres. ¿Y cómo sabe que yo? Pues porque estás sentado. No le hablas ni a la que está a tu lado de tu trabajo.
No eres capaz ni dar testimonio, dar un buen testimonio con tu vida para que el que está a tu lado, si no le hablas de perdido, se convierta con más con tu testimonio. Estoy oyendo lo que estoy hablando, ¿verdad? Está tremendo el asunto, tremendísimo el asunto. Elizabeth estéril, hombres temerosos de Dios, mujer temerosa de Dios, echan suerte y le toca al hombre, ¿verdad? O sea, no es que echan suerte, es que es el tiempo de Dios para todas las cosas. No hay coincidencias, no hay suerte, no hay nada para nosotros los cristianos. Todo lo que sucede está preparado por Dios. Todo está ordenado con bien, ordenado para lograr objetivos, propósitos en nuestra vida. Amén. Y nació el niño Jesús, y nació Juan el Bautista. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Dígale que está solo, qué padre historia me está contando el pastor. Amén. Amén o no amén, hermanos. Bueno, muy bien. Y lo vemos nosotros como, ¿verdad? Juan el Bautista. En aquellos días, Mateo capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Propósito empieza. Ya empezó en usted, en muchos ya empezó y se sentaron y abandonaron su propósito. Ya están fuera del propósito. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste, Cristo? Aún con tu título, aún con tu carrera, aún con lo que eres, aún sin título y sin carrera. ¿Qué onda? Dile al que está a tu lado, ¿qué onda? Es momento que este año mire, si usted no está en el propósito, escúcheme, si usted no está en el propósito y está sentado haciendo su rollo allá en su casa, su trabajo, su comida, su casa, y que es creciendo en su casa, eso es algo natural. El mundano lo hace y a lo mejor hasta mejor, ¿verdad? Oh, es que acá mi casa, yo, mis hijos, mi familia, el perrito y todo, qué bonita familia, qué bonita familia, oh, qué bueno. No es tu propósito ese solamente. Hay un propósito espiritual, ¿verdad? Que es primero, y ese propósito espiritual que es primero glorifica a Dios, y luego ya va, se extiende a tu familia, a tus negocios, a tu carrera, y entonces extiende. Ahorita lo quiero que lo vaya viendo, porque es necesario que usted salga pensando, meditando y corrigiendo este año. Tiene que entrar otra vez al propósito. Muchos entraron al propósito y duraron un tiempo
y se quitaron la visión por lo que sea, no voy a decir por qué cosas, pero y se quitaron la visión azul, iban bien y se movieron. Y paró esto. Y ellos empezaron su propio camino, su propia visión, su propio proyecto. No estoy hablando que dejaron de venir a la iglesia, están. Vienen cuando quieren, a la hora que quieren, el día que quieren y como quieren. Y hacen lo que quieren. Y punto. Y piensan estar bien. Pero a la luz de las escrituras, pues no está bien. Porque perdieron la brújula. Gracias, mi jefe. Muy bien, le agradezco mucho. Él es mi sucesor, ¿sí sabían ustedes? Él es el que va a sustituirme. A los 85 años el Señor y yo nos vamos a sentar. Y se va a sentar en un lado de Él conmigo. Ok, Señor, ya llegué a los 85 años. ¿Cuál es el plan? ¿Sigo o le paro? Usted dígame. Porque aquí está mi relevo ya esperando, el micrófono. El relevo cuando corren, ¿verdad? Se pasan la estafeta, una tira así, ¿verdad? Bueno, esto se llama el micrófono, es el micrófono el que se va. ¿Verdad? Usted sabe que cuando estamos dentro de los planes de Dios, quieran o no quieran, Dios los mueve y los acomoda. Y al final de cuentas se cumple lo que Él quiere. Y es bueno eso. Amén. Déjeme seguir leyendo. Hoy me levanté muy de lectura, oye. Hoy la predicación es lectura, hermanos. ¿Sale? Entonces, el propósito de Juan el Bautista se cumplió, se está cumpliendo ya aquí. Viene a preparar el camino del Señor. Amén. Bien. Nos vamos al final de esto, en el verso 13. Y dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así como cayó sobre el rey Saúl, así como vino sobre el rey David, así vino sobre Jesús. Amén. Espero yo que usted lo reciba. Hoy para mí fue un día muy pesado esta mañana. Se reventó la tubería del rancho, se me vació la pileta de agua, fui a arreglar todo eso y siempre tengo todo. Quién sabe dónde quedó el pegamento, no había pegamento. Porque yo siempre estoy muy precavido, tengo siempre 1 o 2 botes guardados. Tengo codos, codos hay en todos lados, pero de esos coditos de media, ¿verdad? Bueno, de esos coditos no, desde Monterrey no, hablo de los de la tubería. Tengo escoples, tengo tapones, todo, no había nada. ¿Cómo ve? Híjole, gracias. ¿Cómo ve, hermano? Y luego ahí voy a cerrar la llave, cerrar la bomba, porque ya no había casi agua, nomás estaba tantito. Me voy a pegar en medio del lodo, todo lleno de lodo, las vacas ahí queriendo que les dé de comer, ¿verdad? Las gallinas encima de uno, las chivas, las borregas, y yo trabajando entre el lodo.
Y gracias a Dios encontré un bote viejo ahí que había dejado Juanito hace años que fue a trabajar para allá. Lo saqué, oré antes, dije, Señor, que pegue, que pegue. Lo saqué y ahí hice un pegamento ahí nomás para poder cerrar y todo. Y luego voy a checar a ver la aljibe, a ver si, que a ver, ya subió tantito para quedar. Y voy y chequeé, sí, había subido un poquito. Y a la hora de salir me atoré con la cerca, abrí una puerta y quedaron picos. Y levanté el pie y como soy muy hábil, lo levanté bien alto. Me atoré y llevaba los guaraches, los sandales de cuidarme. Me iba a caer y me agarré del poste y el poste estaba lleno de picos, esos de púas. Todo me corté, pero no me caí. Tantito así quedé del piso. Me levanté todo cortado, dije que al cabo no me besó el diablo, ¿verdad? Porque no caí hasta el piso. Y ahí vengo a sentarme a esperar que llene un poquito más para, ¿cómo se dice? Para meterme a bañar. Y luego el agua no sale muy caliente, porque el frío, tantas cosas que ahora estoy con agua súper casi helada. Lo bueno es que me gusta cantar y silbar cuando me baño y eso me ayudó. Jesús después fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo lo podría traducir, no quitando lo que está escrito, sino podría decirle a usted, diciendo del Padre, diciendo, bravo, bravo, este es mi Hijo. A eso vino Él. Va a cumplir el propósito con el cual lo mandé a la tierra. Amén. He puesto mi espíritu sobre Él. He dado poder para que logre su objetivo. Poder para que logre su objetivo con el cual lo traje a esta tierra. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu, ese que fue depositado en él, que lo dirigía a él, el Espíritu Santo, el que está dentro de usted. Diga el que está a su lado, el que está dentro de ti. El Espíritu de Dios, el que está dentro de ti, te va a llevar al propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida. Ayer lo veía, les comentaba yo cómo Dios te cuida, te guarda. A los 6 meses en un pueblo llamado el Salto Durango, en el año 58, ¿verdad? El año 58, nació una persona con un propósito. A los 6 meses el enemigo quiso destruir a esa persona o ese niño porque sabía el diablo el propósito que tenía su nacimiento. Entró una pulmonía fulminante, la cual en un rancho y médicos que no tienen lo suficiente para poder ayudar, ¿verdad? Se empeoró la pulmonía y el médico le dijo a mi papá y mi mamá, llévese a su niño porque ya está del otro lado. Preparen su cajita y todo porque el niño no amanece ya. Y me agarraron del hospital y me llevaron a mi casa.
Llegó mi papá, mi mamá, ¿verdad? Me agarró mi papá, me puso frente a una imagen. ¿Qué santo era? No sé. Quizás San Martín de Porras, pues estoy así. ¿Verdad? Me puso ahí enfrente. Se cansaba mi papá, mi mamá me tomaba. Esa es la historia que ellos nos platican. Se ponía mi mamá frente a esa imagen y le pedían. Estuvieron toda la noche. Hasta el amanecer en el alba me revisaron y estaba completamente sano. ¿Hizo el milagro la imagen? No. Pero pastor, cada imagen tiene un demonio, yo lo sé. Pero Dios tiene poder para destruir toda obra del diablo y que nadie se meta en los planes que Él tiene con una persona. Amén. Y quedé listo, sano. Yo me pongo a pensar cómo eran los padres de antes, ¿verdad? ¿Sabe qué era yo en el lugar? Era el octavo, fui el octavo. Ya tenían 7, ¿para qué querían 8? Mi papá, oh, ¿qué? Y veo ahorita veo ahorita las familias. 1 y ya no quiero más, no. 2, ay, hijo, me sobrepasé. ¿Cuántos hijos? 2, hijo. Me sobrepasé 2, hijo, no, pues sí. ¿Y por qué 2? Para cuidarlos mejor. Porque veo uno y otro, en un ojo ve al otro y el otro ojo al otro. Una mano agarra una y la mano la otra agarra. Con eso, por eso. Imagínense, era el octavo yo. Y todavía tuvieron 2 más, 3 más arriba de mí. 3 más todavía. Era yo y luego fue Chela, mi hermana, y luego nació uno, murió cuando nació. Y luego mamá lloró mucho, 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 lo lloró el que murió, el 10º. Y ella comenta que en sueño le dijo al Señor, ya déjalo que descanse, te voy a dar otro. Y salió embarazada otra de lo de Gerardo, mi hermano, fíjense, cómo eran las gentes de antes. Wow. Qué mujeres de aquellos tiempos, ¿verdad? Wow. Cumplían el propósito, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Eva y a Adán? Aquí está su casa, todo. Multiplíquese, llenen la tierra. Ay, aquí tengo un hijo espiritual que tiene 4 y que todavía quería más, 30 más, dijo. Ahí sí ya tuve que decirle a mi hijo, tranquilo, tranquilito, porque ¿verdad? A los 15 años, si no me equivoco, 16, aquí en Acuña, me sacaron de la alberca ya ahogado, podríamos decir. Una voz me habló, me dijo que hiciera todo mal y me quedé abajo, me ahogué. Mi hermano Francisco, que está estudiando medicina, andaba conmigo, me dejó que me ahogara y dijo, tengo tantos minutos, segundos para sacarlo y volver a ayudarlo a que regrese. ¿Qué tal si le falla su teoría? Me dejó que me ahogara, que ya no me moviera y entonces me sacó. Después de que ya no me moví, me sacó. Dijo, tantos segundos tengo, hizo todo lo que tenía que hacer y regresé. Otro intento de quitarme la vida. Después de que yo estaba casado, cuando estaba casado ya, tenía a Sergio, no, Betito había nacido Betito. Venía yo de Tepic, Nayarit. ¿Cómo se llaman las subidas esas que estaban pegadas? Era un lugar donde no sé cuántos lo conozcan. La carretera normal, que era 2 ida y vuelta, pero subía cerro. Entonces te tocaban tráiler ahí y tenías que ir atrás de ellos porque no podías rebasar porque era mucha curva. Y un día iba yo detrás de los tráilers ya tarde, ya iba a la casa. Y como yo era muy, muy celoso, muy feo,
Empecé a pensar muchas cosas. Y luego de ahí empecé a pensar que, pues que no me querían en mi casa, que no servía para nada, que no tenía valor y tantas cosas que el diablo empieza a hablarte. Iba manejando y pues y tuve la oportunidad de pensar todo eso y me empecé a enojar conmigo mismo y empecé a decirle a Dios, ¿para qué me trajiste? Y empecé a hablar cosas feas con Dios y a decirle, ¿por qué me trajiste? Pues nomás para sufrir. Ahí está. Así, así. Y de repente dije, me voy a quitar la vida. Y le di. Me rebasé y me fui por toda la línea. Los carros me veían que yo, y los que traen, eran muchos traen. De repente en una subida veo que sale otro así. Y cuando lo veo que viene el trailer, lo único que hago es voltear el volante y me salí para afuera. ¿Pero qué cree? ¿Qué cree? Puros bajadera, todo para abajo así. Pero en ese lugar era un pedazo de tierra que tenían y había mucho de ese alfalzo para tapar los hoyos. Y era un pedazo como de aquí a la pared de tierra y no muy ancho, donde se metían ahí para hacer y ir a tapar pozos y pedacito. No sabía yo que estaba ahí. Yo nomás lo único que hice es salirme para aquel lado. Porque acá estaba bien los trailers y el otro venía de frente a un trailer así. Nomás salió y sí me pitó y yo nomás lo quise. Y cuando me salí, pisé el freno y el carro dio vuelta así y me quedé para allá viendo. Se apagó el carril. Nomás oía que pasaban los trailers, me pitaban. La gente pasaba y me pitaba porque el polvaderón se hizo todo ahí. ¿Quién cree que puso ese pedacito de tierra? Pues Dios. Porque ya lo vi todo. Yo seguí pasando muchas veces más y me acordé y era un espacio. Lo demás era voladero para abajo todo. O sea que si le echo y no me toca no me pone Dios ese pedacito, me voy para abajo. Traía un Volkswagen, un carrito chiquito. Y después de quedarme ahí, me agarré el volante y empecé a llorar y gritarle a Dios. A maldecir. ¿Para qué me trajiste, Dios? Me hubieras dejado que me matara. Pues no le hubieras movido al volante, díganse. Le hubieras dado de frente, chaparrita, a ver si es cierto. ¿Verdad? Bueno, Dios cubriendo, protegiendo. Le hubiera llegado llegué ese día, ya llegué noche, porque me fui despacito y después meditando. Le hubiera llegado la noticia a la peloncita. Betito estaba chiquito. Su esposo se murió, se mató. Y aleluya, iba a decir, gloria a Dios. Sí, era el tiempo cuando ella fue bien católica, la peloncita. ¿Sí sabían eso? Tiene una biblita así chiquita roja, todavía me acuerdo de ella. Se hincaba y la leía. Hasta le hacía así. ¿Sabe qué leía? Ojo por ojo y diente por diente. Cuando viajaba en avión ella me insistía, oye, un seguro, tienes que cubrir. De veras, le decía yo, sí. Le digo, pero el trabajo, tengo un seguro en el trabajo, muy bueno. No le hace, pero en el avión también. Y le pedí a mi jefe que me tuvieron, sí. ¿A qué hora sales? A las 4 de la tarde sale el avión. A las 4:15 ya estaba hincada pidiéndole a Dios que se cayera el avión. Eso lo supe después, ya Cristiana confesó, dio testimonio que ella. Y yo arriba pidiéndole a Dios que no se caiga, que no, y ella que se caiga, y yo que no, que sí, que no. Y el avión así, mire, no se crea. Pastor, venimos a algo más importante. Le estoy hablando de los propósitos. Si a usted le pasó algo como a mí, usted está dentro del propósito de Dios. No está vivo para estar como garrapatita y sentadita. A usted Dios lo libró de todo con un propósito. Póngase y piense si está en el propósito, si está logrando el propósito. Si no, este año empiece abrazando al Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo para que lo lleve, lo
coloque en el propósito perfecto de Dios para que le vaya bien y las cosas no se salgan de su rumbo. Quien lo va a poner es el Espíritu Santo. Por eso Dios lo puso en usted. Por eso Dios le dio autoridad y poder para ejecutar lo que tiene que ejecutar sobre esta tierra. ¿Está entendiendo lo que le digo? Quizás usted tenga que entenderlo. Y si usted entiende el propósito de Dios, usted va a hacer lo que hizo Jesús inmediatamente. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y se oye muy fácil, fácil se oye, hermano. Jesús era carne, tenía carne también. Se dolía también. Usted lo puede ver, su naturaleza carnal. No estoy hablando de pecado, sino de carne, de hueso. Su naturaleza fue puesta, escrita. Al final de todo, fue tentado, más tentado por el diablo al final para que no cumpliera el propósito de Dios. Y hay mucha gente que al final, cuando va a cumplir el propósito de Dios, viene el enemigo, lo tienta y se apartan y no cumplen el propósito. Usted puede ver cómo Jesús tuvo que ir al Getsemaní, tuvo que orar a Dios. Y tuvo que decirle a sus amigos, porque ya no les llamaba discípulos, les llamó amigos. Les dijo: me siento mal completamente, siento desfallecer, siento morirme. Mi alma está demasiado triste. ¿Qué es el alma? La mente está siendo muy atacada. Así como me atacó a mí en el carrito, así me atacó. Estoy a punto de aventar la toalla y no, escúcheme, no cumplir el propósito con el cual vine a la tierra. ¿Cuál era su propósito? La cruz. Y así el enemigo a muchos de nosotros, cuando estamos a punto de cumplir el propósito, entrar al propósito de Dios, viene y te ataca en la mente. Pero ¿cómo vas a hacer? ¿Y tus hijos? ¿Y de qué vas a comer? ¿Y tu carrera? ¿Y lo que esto? ¿Y tu imagen? Y viene y te ataca para que no cumplas el propósito. No es posible que tú hagas eso, no es posible. ¿Cómo no? ¿Y qué va a decir tu abuelo y tu tatarabuelo y tu papá que ellos pensaban que tú ibas a hacer esto? Eso es lo que eso es el plan terrenal. Mire, el otro día yo estaba soñando, tuve un sueño muy fuerte. A ver si no se me enojó al José Karen, de este amigo. Y lo veía jugando fútbol americano. Pum, pum, pum. Y lo veía jugando fútbol. Y luego lo veía con el bat. A todo lo hacía. A todo lo armaba. Pero entonces lo visualizaba años más adelante, pero no estaba jugando ninguno profesional. No era profesional. Si jugaba tan bien, ¿por qué no era profesional? Yo lo pensaba ver en las grandes ligas de béisbol, o en el fútbol americano, o en el fútbol soccer. Nomás en el América no lo vi. ¿Verdad? Qué tremendo. Ahí me perdonan los del América. Ahí está atrás Juvenal. Y entonces le pregunté yo a Dios, al Señor, me acompaña el Espíritu Santo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque Él es músico. Él está diseñado para servirme. Punto. El día que se entienda eso y entiendan el propósito con el cual se dio un hijo y lo metes en el propósito, se va a desarrollar rápido. Porque las habilidades, los talentos los tenemos, los tienes.
Eres buen médico, eres buen doctor, eres buen ingeniero, buen arquitecto. Eres todo eso. Sí, porque Dios te lo dio y así tiene. Pero ese no es tu propósito, no es tu plan. Por eso no naciste para eso. Eso es adicional. Tú naciste para esto. ¡Pa! ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Lo que está hablando el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos eso, tú sueltas. Cuando entiendes que tu vida no la gobiernas tú, no la diriges tú, y lo entiendes porque el Espíritu Santo te lo susurra. Caray. Entonces mis hijos no van a hacer lo que yo quiero que sean de carrera. No, van a hacer lo que Dios quiere. Llegó Albertito y muy político me dijo: papá, yo voy a estudiar licenciado. ¿Cómo se llaman? En Derecho. Con los amigos que ando, antes de terminar la carrera, yo ya ando en la política. Muy político. Le dije: mira, no me digas nada, flaco, porque ya tenía que registrar, ya tenía que anotarse. Le dije: vete, te doy 3 días que ores. Y lo vienes y me dice: ¿qué te dice el Señor? Si Él te marca eso, yo no tengo ningún problema que estudies lo que estudies. Ese era el plan de Él. Andaba con unos amigos ahí, que esto y que otro. No, hombre, antes de que ya andamos, nos metemos en la política, que esto y que el otro, y gente por ahí, chavos que andaban ahí metidos. No quiero decir nombres ni nada, pero bueno. Vete, te doy 3 días, flaco, le dije, para que ores y todo, y lo que te diga Dios, vienes y me dices si está bien. A los 2 días vino a la oficina. No, ya, papá, ya me dijo el Señor, voy a estudiar comunicaciones. Adelante. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Lo que le estoy hablando. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Estás dentro de los propósitos de Dios. Aunque aparentemente al principio no lo veas, ¿verdad? Porque como José toma a una mujer que está embarazada, le cree al ángel que fue por obra del Espíritu Santo. Imagínense la lucha que pueda tener él, interna, natural, terrenal. Por eso la quiso dejar secretamente. Pero entonces el ángel le habla y dice: hey, espérame. Este es el propósito con el cual te dio a María, una mujer santa, perfecta, honesta, preciosa. Porque el vientre de ella estaba preparado desde que la hizo Dios en la mamá, para que el hijo del Salvador naciera, cuate. Y tienes un privilegio de que va a ser tu esposa. Él entendió el propósito. Paró y aceptó el propósito. ¿Qué aceptó? No tocar a su mujer hasta que naciera su hijo, que no era su hijo, y esperar que se despegara y entonces poder tocar a su esposa como esposa, honrarla, respetarla hasta que pudiera. ¿Están entendiendo lo que le digo? Y después de allí empezar a sufrir, a batallar con un niño que no era de él. José, en sueño: sí, dígame, Señor, levántate ya. Toma al niño y vete a ¿dónde tú fue? A Egipto, porque lo quieren matar. Sí, Señor. Se levantó al momento, aunque usted no lo crea, agarró el burro, agarró su herramienta de carpintero, subió a su esposa y subió al niño y se fue a Egipto. ¿Qué haría usted si le dice: vete a Piedras, rápido, llévate a tu hijastro, porque lo quieren matar? Levántate y vete al Piedra. Señor, no hay camión, no hay nada, vete a pie en burro. ¿Irías? ¿Cuántas horas haremos de aquí a Piedras en burro? ¿Cuántas horas? ¿Alguien que me lo diga?
En carro a 120, 150 son 45 minutos. Y no era de aquí a Piedras. Imagínate de aquí a Saltillo. Y levantarte en la noche. Oye, pero tengo un cliente. Tengo que entregar una mesa. Mañana tengo este plan. ¿Qué con mi vida? Tu vida no es tu vida cuando el Espíritu Santo te dirige. Dile al que está solo, tu vida no es tu vida. Ahora, si tú quieres, pues la puedes hacer. Está bien, no hay problema. Y se va a Egipto. Y está en Egipto. Pasa mucho tiempo y de repente otra noche le dice el ángel, oye, ya levántate y llévate al niño. Ya murió el otro. Y se levanta y lleva al niño. Híjole, qué tremendo, ¿no? Así es el Señor, así es la vida de un cristiano, dirigida por el Espíritu Santo. Ya no es tu vida, le pertenece. Ya no son tus planes, no son tus proyectos. El otro día tuve un caso lleno de, bueno, no se crea. Tuve un caso donde chicharrones, ¿verdad? Por eso está gordo, panzón el pastor. Fíjese bien. Tuve un caso donde el esposo no entendió a la esposa, que no era posible que cuando estuviera en ayuno no tuvieran contacto o no tuvieran relaciones sexuales. ¿Por qué? Y se le puso al brinco el esposo a la hermana cristiana. Él no era inconverso. Y hay algunos convertidos que todos se ponen bravos cuando entran en ayuno. Me pregunté, ¿por qué hizo esa cara, hermana? Cuando dije 40 días y yo lo... ¡ah! No creo, si yo le veo hasta alas como angelita a usted. Dijo, no es por el ayuno, es porque ¿qué va a decir mi esposo? 40 días no se va a poder detener. Esa fiera. ¿Qué hago? Entiendo que mi vida le pertenece a Dios ya. Solamente el ángel de Jehová tiene que darle un sueño a ese hombre. Y orar para que todo. Y sí, Dios obró. Ella dijo, entiendo que mi vida ya no me pertenece cuando se le entregó a Dios. Él mueve mi vida. Dice, pero tengo grandes beneficios cuando yo paro. Tengo beneficios. Dios obra, se manifiesta, responde a mis necesidades. Le dije, ahora ore para que toque a su esposo. Cuando termine ese ayuno, su esposo se ha transformado en áreas que no han sido transformadas, o venga a los pies de Jesucristo. Tener un beneficio, porque siempre tiene un propósito. ¿Está entendiendo lo que el Espíritu Santo le está hablando? Ser guiado por el Espíritu es ir al propósito perfecto con el cual Dios nos formó. Por eso Dios te ha guardado, te ha cuidado, te ha protegido, te ha mantenido, para que cumplas el propósito aquí en la tierra. Amén. Y si no se ha cumplido, tienes que cumplir, tienes que orar para que se cumpla. La pastora Vicky debe estar orando 24 horas del día por sus 4 hijos. Porque ella tuvo 4 hijos con un propósito. Dios sabía que ese hombre adúltero, fornicario, celoso, malacariento, hijo de las gallaretas, se iba a convertir, iba a ser pastor. Y
que 4 hijos son ideales para soportar un ministerio. Y a los 4 les dio el don de la música. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Ahora usted vaya viendo sus generaciones. Y si usted ve que el muchacho o la familia no vale un queso, usted tiene que hablar con Dios. Y decir, bueno, Señor, yo veo que mis hijos o mi familia vale un queso. Y no creo que para eso me los hayas dado. Y va a decir el Señor, no, para eso no. Para eso no te los di. Cuando estaban en el vientre de tu esposa, yo los formé. Les puse dones, talentos. Los preparé para este objetivo. Solo tú tienes que clamar, 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 clamar y ayudar para que entren al propósito. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando, iglesia? Cuando entras al propósito, entonces tú puedes caminar con libertad, con seguridad, así tope lo que tope. Dios se encarga de quitar los estorbos, Dios, no tú, quitarlos. Para que ese muchacho, esa muchacha, ese plan se cumpla perfectamente, porque no es un plan tuyo, es un plan de Dios. Amén. Cuando es tu plan, pues échale ganas tú. Échale ganas. Muévete, búscale, inviértele. Agarra la tabla con un clavo y dale duro al huerco. Y si no, prepara tu alcancía, porque va a estar en la cárcel, o va a estar fracasando, o va a suceder cosas. Pero si tú estás dentro del propósito, encarrilas todo dentro del propósito. Amén. Porque si Jesús, cuando fue a las aguas bautismales, le dijo a Juan el Bautista, hagámoslo ahora así, de esta manera, para que las escrituras se cumplan. Cuando dijo para que se haga justicia, es para que las escrituras se cumplan. Jesús fue bautizado y al salir de las aguas sucedió lo que tenía que suceder, cumplirse. Isaías 61. Fue ungido por el Espíritu. El Espíritu vino sobre mí. ¿Con qué? Con un propósito, que cumplir promesas de Dios, y que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, lo llevara a tomar la cruz. ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo conoces? ¿O caminas nada más por caminar? ¿O estás sentado no por estar sentado? Búscalo. Él te lo revela, Él te lo da. Pero no lo pienses. ¿Qué seré yo? A ver, déjame checar. A ver, dime cómo. Ya, la otra vez, búscate un test, le llaman, ¿verdad? Te hacen preguntas. A ver, dime esto. ¿Cómo andan tú y tu esposa? No, pues esto. Esta pregunta, bueno, tú y tu esposa son amigos. Tú y tu esposa son amantes. Tú y tu esposa son esto, son lo otro. Y ahí vi una palabra ahí que decía, son socios nada más. Te voy a hacer el test a ver qué es lo que eres. O es lo que son. La Peloncita y yo salimos socios. No se crea. ¿Se ha preguntado qué es usted? ¿Qué son? De acuerdo a cómo viven. Ya lo más de abajo era socios. Y lo decía, socios, ¿por qué? Por los hijos. Socios, ¿por qué? Porque es la mitad de la casa de cada uno. Michis, mitad, 50 y 50. Y también de los niños. ¿Cuántos son? 2, 1 y 1. Repártanselo. ¿Verdad? Y luego uno paga la luz y el otro el agua. O michis del agua también. Ya son socios, ya no son esposos, ya no nada. Son socios. Voltea con el que está a su lado, su esposo, y el otro, dígale, socio.
No se crea. ¿Sabe? Qué tremendo, ¿no cree usted? Usted no es socio con el Espíritu Santo, no es socio con Dios. Él es el mero, mero. A veces queremos negociar con Dios. No, 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 espérese. Hasta todos les dieron por ahí. ¿Quién le dio todos? La próxima reunión, este año tenemos, Samuelito, Isabel, tenemos que tener reunión de matrimonios. Este año pasado se nos fue todos los matrimonios, ya todos son socios. Se nos fue todo, ¿verdad? Vamos a hacer el test en cada uno de ellos, ¿verdad? A ver cómo nos va. Les aviso para que vayan corrigiendo, de una vez desde ahorita para que no salgan. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escúcheme, escúcheme. Voy a terminar ya, ya voy a terminar. Espero que lo que está hablando el Espíritu usted medite su vida, corrija. Busque a Dios y le diga: Señor, aquí está mi vida. Espíritu Santo, te cedo el timón. Te cedo el timón. Dirígeme. Creo que lo que estoy haciendo no me lleva al propósito de Dios, sino me lleva a otros propósitos. Yo les hablaba el domingo, digo el jueves y el domingo pasó, no sé cuál de los dos les decía yo. Hay personas que toman el timón de su barco, le dicen a Jesús: hazte un lado, y lo toman y piensan llevar a buen rumbo su barco, y al final terminan fracasados. Trabajo, todo se fracasó porque tomaron el timón. Y ahorita hay personas que tienen el timón agarrado, están dirigiendo su propia vida. Y no tan solo en el timón el barco va en ellos, va la familia atrás también. Y no va en buen rumbo. Al final de ese rumbo la Biblia habla que es un desastre. ¿Cuándo? 1 año, 2 años, 3 años, a veces hasta 10 años. Ven el resultado. El bebito está así y ven el resultado cuando él ya tiene 20 años o 25. Fracaso total. ¿Cómo? Porque el timón lo tomaste tú y no se lo diste al Espíritu Santo. Imagínate, guiado por el Espíritu Santo al desierto. Cuando dice guiado por el Espíritu Santo al desierto, Jesús, vamos al desierto. ¿Qué es desierto? De noche frío y de día calor. Seco, áspero, todo. Sin agua. ¿Te gustaría ir ahí? 2, vas a ser tentado por el diablo, van a venir pruebas a tu vida. ¿Le obedecerías? ¿A qué está difícil? Él obedeció porque sabía que había un propósito en su vida y tiene que pasar por todo y ser dirigido por el Espíritu Santo para llegar al propósito. Yo me pregunto, fíjese bien, y voy a dar el ejemplo de ellos porque están adelante. Espero que sigan sentándose para seguir dando ejemplo de ustedes. Ella está embarazada. ¿Sabe cuál es el propósito de ellos para el niño o niña? ¿Ya saben qué es o todavía no? ¿O no quiere decir? Así le dejamos. ¿Verdad? ¿Saben cuál es el propósito? Ya deben de estar orando primero, deben de estar orando por el nombre. Y no viendo calendarios, ni viendo qué artista famoso
Muchos así lo hacen, ¿eh? ¿Qué artista famoso hay hoy? El que canta, ese mero, ¿verdad? ¿Qué futbolista? Messi, póngale Messi. Le va a salir chaparro y feo. A ver qué hace, ¿verdad? Pero le va a pegar bien padre al balón. ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo ellos dos? Orando. ¿Qué nombre le vamos a poner, Señor? Su nombre se llamará, ¿cómo? Emanuel. Dios con nosotros, porque Él tiene un propósito. Le pondrás Juan. Cuando nació le dijeron, ¿cómo le vamos a ponerle? No. Se va a llamar así. Lo mismo, ¿cómo se llama? Samuel. Propósitos. Ella como cristiano, cuidado y estén pensando. ¿Qué artista? La abuelita. A ver, ¿cómo se llama mi abuelita? Mamá, ¿cómo se llama mi abuelita? Tatarabuela, aquella bruja que hacía cosas. Perdón, hermano. No, pues se llamaba Anacleta. Le vamos a poner Anacleta. No. Cuando ellos dicen, Señor, ¿qué nombre le vamos a poner? Ellos están diciendo, Señor, ¿qué propósito tienes con él? ¿Qué plan tienes con mi hijo? ¿Qué va a ser mi hijo en tu reino? Ahí empiezan bien. El niño debe de estar estable. El niño, hablaron con Dios. Me van a dar este nombre. El niño sí. ¿Por qué va a descansar? Porque va a lo seguro ese niño cuando nazca. Está dentro de los planes de Dios. Ahí empieza todo ellos. Ahí ya deben de estar en eso. El nombre. Porque es Dios quien le pone nombre. Mire, si no le he puesto yo, si Dios no me ha tocado a mí. El primer hijo se llama Carlos Sergio, el segundo Sergio Alberto y el tercero se va a llamar Pablo Sergio. Y el cuarto José Sergio. Punto. ¿Por qué? Por mi trauma. Porque yo quería que mi nombre estuviera en todos lados. Ahí está que a veces Mariana, mi hija, le dice Sergio y contesta Sergio. Y Rocío le dice Sergio también al otro y contesta el otro. Una vez fuimos a Del Río, íbamos los cuatro, no ibas con nosotros. Y el de la aduana los vio y ¿cuál es cuál? Y dijo, iba Sergio, digo, él es mi papá, soy el segundo y él es el tercero. Bueno, está bueno. ¿Por qué? Porque no pedimos. En Pablo ya Dios le habló a Vicky, le dijo, ponle Pablo. En Josué el gordito le dijo, ponle Josué, punto. Cuando tú oyes eso que Dios te dice, ponle este nombre, es que Dios se va a encargar de ese niño. Y los otros dos que se llaman Carlos Sergio y Sergio Alberto los pusimos nosotros en el Señor. Aquí están, Señor. Ya tienen el nombre, Señor. Ahí corrige, a ver qué puedes corregir con los nombres que les pusimos. Carlos Sergio se llama Carlos porque vi que el nombre de Carlos, dice ella que soñaba con ese nombre. ¿Quién sabe con quién soñaría? No creo que con el nombre. No creo que con el nombre, ¿verdad? Pero bueno, para vivir bien y estar tranquilo, le creo. No se crea. ¿Verdad? Yo estaba enamorado de mí mismo porque nadie me quería. Sergio. Todo. Y si ha sido niña le hubiéramos puesto Sergitas. Sergia. Doña Sergia le dirían, ¿verdad? Pero usted que le puso el nombre su mamá, su papá, usted que venía de brujería, hechicería, cuando usted viene a Jesucristo y si es guiado por el Espíritu Santo, Él se encarga de cambiar su nombre. Quizás en el acta ahí esté todavía, quizás todavía se lo mencionen, pero en el mundo espiritual usted ya tiene otro nombre, un nombre puesto por Dios, porque usted es hijo de Dios. Cambia el nombre, un nombre que le bendiga y esté dentro del propósito de Él. Amén.
Así es que espero que estén pensando en orándole a Dios, ¿eh? No, pues es que mi abuelita se llamaba así, es que le gusta siempre le ha gustado este nombre. Si él le da un nombre, mija, es porque andaba con una muchacha con ese nombre. Si es mujer. Y al revés, hermano, también. No se crea. Estoy bromeando, estoy bromeando. Pero en medio de esas bromas, quiero que usted entienda. Entre broma y broma, quiero que usted entienda el propósito. Y si no, pídale al Espíritu Santo y métase en el propósito de Dios. Por eso muchas veces nos va o les va en feria a la gente, porque se salen del propósito, porque no es tan agradable. Vete al desierto, vámonos al desierto, 40 días, 40 noches. Y luego cuando se va a terminar aquello, permite al Señor que venga el diablo mismo a tentar a Jesús. No es fácil, pero la victoria la tienes cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo. Tienes victoria tras victoria tras victoria, y por eso Él dice que te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque el Espíritu Santo es victorioso. No hay derrota en Él, y por eso fue depositado en ti y en mí el Espíritu Santo. Amén. Así como fue depositado en Jesús, así ha sido depositado en nosotros, la misma manera. El mismo Espíritu Santo nos rodeó, nos rodeó, nos rodeó hasta que nacimos por obra de Él. Él vino y nos engendró con la palabra del Espíritu Santo, hasta nacer por obra del Espíritu Santo.